Ya estamos en directo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias por asistir a nuestro webinario web
Mi nombre es Víctor Vergara. Yo soy la persona encargada de HBM en Colombia, desde la empresa Colsein. El día de hoy vamos a hablar acerca del monitoreo de las estructuras. Este es un tema muy importante y que muchas veces pocos conocen, pero que es importante aplicar en nuestros proyectos porque si aplicamos este tipo de tecnologías podemos tener muchos beneficios para nuestras empresas y para nuestra infraestructura en general. La agenda del día de hoy, vamos a hablar de conceptos sobre monitoreo estructural, vamos a hablar los tipos de tecnología usadas, las variables y sensores, los sistemas de adquisición de datos, los software e información en tiempo real, las formas de cómo podemos hacer los diferentes monitoreos, las aplicaciones y vamos a responder una serie de preguntas para todos los que tengan ciertas dudas. Primero que todo, comencemos con qué es un monitoreo estructural. Yo siempre hago una analogía con el ser humano. Cuando nosotros los seres humanos nos sentimos enfermos, el médico lo primero que hace es que puede colocar un estetoscopio o dependiendo la enfermedad o lo que él diagnostique, nos puede colocar otros instrumentos o enviar a hacer ciertos análisis. Esta forma es para el ser humano, pero para las estructuras de igual forma se puede hacer. Así como los médicos analizan a los seres humanos, nosotros podemos analizar las estructuras y diagnosticar qué les puede estar pasando. Términos prácticos, es un método para controlar la seguridad, la integridad y el rendimiento de una estructura. ¿Cómo se hace? Principalmente, o las formas más comunes de hacer este tipo de monitoreo es a través de sensores a lo largo de una estructura para detectar la presencia de algo que está sucediendo o la ubicación de dónde está sucediendo estos problemas. ¿Cómo se hace actualmente? Típicamente, casi todos los tipos de estructuras son analizados visualmente. Va un ingeniero a una estructura y hace un análisis visual de lo que está pasando en este tipo de estructuras. Pero la tecnología nos ha permitido que nosotros no solamente podamos hacer un análisis visual, sino podamos tener un análisis en tiempo real con una serie de sensores que se colocan de diferentes magnitudes y que nos pueden dar una mejor panorama y en tiempo real de lo que está pasando. Que tenemos los seres humanos, nosotros visualmente detectamos algunas cosas y otras no. Entonces son errores netamente que podemos cometer. Porque es necesario, todas las estructuras están sometidas a los efectos de distintos factores que pueden provocar fallos. Por ejemplo, deterioro, procesos de construcción incorrectos, falta de controles de calidad, situaciones extremas causadas por un accidente o por cargas ambientales. Eh, Muchas de estas estructuras que vemos aquí a la derecha son estructuras que han presentado estas fallas. Este tipo de estructuras, por ejemplo, han pasado aquí en Colombia. Tenemos puentes que se han caído, edificios. Lo que tratamos de hacer con esto es poder identificar estos problemas o fallas antes de que se presenten por algunas de estas causas y poder prevenir esto que está pasando. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un monitoreo de la salud estructural? Las ventajas de estos sistemas son disminución de costos de mantenimiento, ya que se sustituye el mantenimiento periódico por un mantenimiento adaptado a las condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo le hacía mantenimiento cada, cada año a una estructura, entonces ya no lo voy a hacer mantenimiento cada año a esta estructura. Lo que yo voy a hacer es un mantenimiento adaptados a las diferentes condiciones de esta estructura. Por ejemplo, si los sistemas me detectan que yo en este momento está corriendo una falla en algún lugar del puente, yo hago un mantenimiento adaptado a esa falla que está en ese momento. Entonces, inmediatamente hago ese mantenimiento. Reducción de tiempos de inspección. Yo no tengo que tener una persona todos los días haciendo la inspección a la estructura. Yo le hago inspección única y exclusivamente cuando la estructura necesita hacerse, cuando algún sistema o algún sensor dentro de la estructura me indique que tengo que hacer una revisión porque algo está pasando. Aseguramiento del funcionamiento continuo. Yo puedo tener el comportamiento de la estructura constantemente y saber cuándo está presentando una falla.
desde mi computador o de mi centro de mando o mi centro de control, yo puedo ver cómo es el funcionamiento. Salvar vidas. Yo puedo detectar tempranamente que está pasando algo en la estructura y eso me puede indicar que, por ejemplo, yo a la estructura le digo, paremos, hasta este momento eh, estamos utilizando la estructura hasta que analicemos y por lo menos yo puedo evitar que se me desplome la estructura, me vaya a pasar algún problema. Algo muy importante es que la falta de monitoreo puede llevar a grandes problemas que se evidencian hasta que la situación es crítica y demasiado costosa. Entonces, siempre es importante, o muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero debemos implementar una metodología para monitorear nuestras estructuras. Cuando yo me refiero a estructuras, yo puedo, siempre vemos el término macro, pero también pueden ser estructuras pequeñas. Los términos macro son, siempre vemos estructuras de gran volumen o gran tamaño, pero también podemos tener, hacer un monitoreo de cualquier tipo de estructura, por muy pequeña que sea. ¿A qué tipo de estructura le puedo hacer monitorización? Yo le puedo hacer monitorización a edificios, puentes, túneles, tuberías, represas, aeronaves, embarcaciones, aerogeneradores, hasta una probeta le puedo hacer, una pieza de madera. eh, Todo eso le puedo hacer yo la monitorización, una pieza de aluminio. Por ejemplo, aquí vemos una de las primeras salud estructural. Esta foto es del edificio inteligente de Medellín. Fue una de las primeras estructuras que se monitorearon en Colombia. Y también tenemos el tema de tuberías. Las empresas petroleras fueron las primeras que invirtieron en todo lo que es el monitoreo estructural en Colombia. En Colombia se han dado nuevos pasos y ahora se están implementando puentes, túneles, aeronaves, que va en pro de lo que ha pasado en los países desarrollados. Allá ya hay ciertas normativas que permiten que nosotros hagamos un monitoreo de las estructuras sin ningún inconveniente. Pero en Colombia apenas se está dando toda esa normativa. Tipos de tecnología para hacer el monitoreo estructural. Tenemos tecnología eléctrica, que cómo funcionan los sensores eléctricos comunes. Tecnología óptica, que es de las últimas que han sacado al mercado. Y la videoextensiometría, que es una nueva tecnología, la cual sin contacto yo puedo hacer todo este tema de análisis de la salud estructural o monitoreo de una estructura. Pero también pueden haber otras tecnologías, estas son las más conocidas actualmente en el medio o las que más se están utilizando en países como Colombia. ¿Qué tipo de sensores me sirven para hacer un monitoreo estructural? Yo puedo, lo más básico, los sensores más simples o variables más simples de formación, yo mido temperatura, yo mido fuerza, se mide desplazamiento, se mide vibración, se mide inclinación, se mide masa o alguna variable meteorológica. La salud estructural hace referencia a una serie de variables las cuales medimos y basados en estas variables podemos determinar cómo está la estructura internamente o externamente. Pero no solamente nos enfocamos en un solo sensor, nos enfocamos en una serie de sensores que nos dan un diagnóstico, así como el ser humano, como hace el médico, de cómo está una estructura. Para las deformaciones tenemos la galga extensiométrica, que es uno de los elementos más básicos, que es no es más que una resistencia, la cual se utiliza para, cuando se expande o se contrae, se utiliza para medir las deformaciones de una estructura. El tema de las termocuplas, que utilizamos para medir las temperaturas, sensores de fuerza, que los utilizamos muchas veces para medir las tensiones de los cables, celdas de carga, sensores de desplazamiento, podemos medir grietas, acelerómetros, podemos medir las aceleraciones o podemos registrar esos sismos que cuando se ocurre en una estructura. El tema de inclinación, tenemos inclinómetros para medir la inclinación de la estructura y tenemos las estaciones meteorológicas las cuales nos miden las variables meteorológicas o que influyen en una estructura. Hay otros tipos de sensores, pero a grosso modo esta es lo general. El sensor más conocido es la galga extensiométrica. Ya se lo muestro. Aquí lo podemos ver. Esta es una galga de fibra óptica con la cual la pegamos en la estructura o la soldamos. Y basado en ese pegado o ese soldado de la estructura, nosotros podemos tener la deformación. Y a la final eso lo podemos pasar a un esfuerzo para que los ingenieros hagan los diferentes análisis. Aquí tenemos otro tipo de galgas. Hay todo tipo de recubrimiento para las galgas. Como pueden ver es un hilo y en ese hilo cuando el hilo se expande o se contrae podemos medir la deformación.
Hay galgas eléctricas, estas que les mostré son ópticas, que son, no es más que una laminilla, que es como una resistencia, la cual también nos da la deformación. En cuanto a los sistemas de adquisición de datos, estos son los equipos que utilizamos para medir, para conectar los sensores que miden estas variables. Entonces, los equipos, ¿qué hacen estos equipos de adquisición de datos? Estos equipos de adquisición de datos lo que me hacen es recibir la señal de cada uno de estos sensores. Entonces, yo tengo un sensor de temperatura, yo tengo un sensor de deformación, por ejemplo, y yo lo que hago con estos sensores es conectárselo a un sistema de adquisición de datos. ¿Qué me hacen estos sistemas? Se me encargan de recibir la señal de sensor, medir esa señal, recopilarla, guardarla en mi computador o un sistema registrador, hacer un postprocesamiento de esa señal y hacer un análisis con la información de esas variables. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un sistema de adquisición de datos. Aquí podemos ver un equipo de adquisición de datos. Como podemos ver, este equipo tiene varios canales y estos canales nos sirven para conectar cualquier tipo de sensor que les había comentado. Entonces yo a estos canales, este es un sistema universal, yo a estos, en un solo canal puedo conectar temperatura, puedo conectar deformación, acelerometría y así sucesivamente. Y acá les voy a mostrar otro equipo, que es un equipo de registro de datos. Este es un equipo que se encarga de registrarme los datos almacenados como un data logger y después yo puedo extraer esa información o tenerla en tiempo real. Este es un equipo que le mostré que es bastante robusto porque tiene protecciones para las intemperies. Entonces este equipo puede estar a, a la luz del día sin ningún problema, lluvia y todo eso. También en este tipo de equipos tenemos equipos eléctricos y ópticos. Los más comunes son los eléctricos porque es la tecnología que más se viene trabajando hace muchos años. Y los ópticos es lo que se conecta a los cables de fibra óptica o las galgas de fibra óptica, las cuales les mostré. Pero hay muchos sistemas de adquisición de datos. Es muy importante saber la diferencia entre un PLC y un sistema de adquisición de datos. Muchas veces queremos hacer muestreos a través de un PLC y tomar acciones de control, pero un PLC está hecho más que todo para el control y no para la toma de muestras. El sistema de adquisición de datos está hecho para tomar muestras sensóricas a altas velocidades. Estamos hablando de los más básicos, hasta 40.000 muestras por segundo y en los diferentes canales. ¿Por qué? Porque estas son variables que se tienen que tomar, cuando pasa un evento pasa en un lapso de tiempo muy corto. Entonces necesitamos tomar esa información en ese lapso de tiempo muy corto. Entonces, no sé, en un segundo tuvimos todas estas mediciones para estudiar lo que pasó en ese segundo. Cuando hay un sismo, necesitamos que el sistema nos capture la mayor parte de información para ver cómo se registró ese sismo o cómo se comportó esa estructura mediante ese sismo. Entonces es muy importante, el PLC está más enfocado al control. No estoy diciendo que no pueda adquirir datos, pero más para este tipo de aplicaciones se utilizan sistemas de adquisición de datos. El software, información en tiempo real, es muy importante tener, aparte de unos buenos sensores o una buena calidad de sensórica que soporte todo el ambiente agresivo que muchas veces lo sometemos en las estructuras, necesitamos un sistema de adquisición de datos que sea bastante rápido, como lo mencionamos, y que me registre todos esos fenómenos o variables que se nos están presentando. Y también es muy importante tener un software dedicado a la captura de esta información. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes un software que es capaz de registrar los datos a muy alta velocidad, como lo vemos en la gráfica. También le podemos incorporar cámaras que tengamos una estructura para ver cómo es el comportamiento. También puede ser en laboratorio, estoy haciendo pruebas de laboratorio a una estructura, también le puedo incorporar cámaras para ver cómo se comporta y al mismo tiempo qué me está diciendo acerca de cómo se está moviendo la estructura. También le puedo incorporar estructuras más grandes, les puedo posicionamiento o geolocalización. También puedo incorporarle todo tipo de gráficas visuales y todo esto me va a permitir después registrar esta información y después que yo la registro hacer un procesamiento de qué fue lo que me pasó en la estructura en un corto lapso de tiempo. O también lo puedo analizar a través de un largo tiempo, a ver cómo se me varió la estructura. Por lo general estas señales son estables en el tiempo.
Cuando pasa algo o un evento, enseguida las gráficas me van a alertar. Y es muy importante que el software también tenga todos estos thresholds o límites que yo les puedo configurar para cada sensor, para que así sea posible de que me envíe, por ejemplo, una señal al celular de que una estructura en la cual yo tengo que supervisar o monitorear me está presentando alguna falla. Por ejemplo, el año pasado, en el metro de Brasil estaban haciendo unas construcciones de un edificio, ese metro subterráneo de Sao Paulo, y por arriba están haciendo una construcción de un edificio. Entonces, cada vez que el edificio iba avanzando en su construcción, el subterráneo iba sufriendo ciertas deformaciones. Este sistema permitió de alertar temprano que estaba pasando esto y los ingenieros estructurales no creían eso porque ellos habían hecho unos cálculos, pero cuando fueron a verificar sí estaban pasando algunos de estos problemas. Entonces, a la final se paró la obra, se hicieron unos cambios y ahí sí se pudo seguir construyendo. Entonces es muy importante, ya que un sistema de esto nos puede alertar a temprana edad o al comienzo de una estructura de que podemos tener alguna falla. Característica muy importante de este software, entonces tenemos visualización y control, un software que tenga un almacenamiento de datos importante, que pueda comparar datos, hacer análisis, cálculos matemáticos, porque yo muchas veces cojo la microdeformación, pero yo necesito pasarle a esfuerzos basados en otros comportamientos de la estructura. Todos tenemos que hacer correlaciones, necesito también saber la fecha, el lugar donde sucedió, y tener todo, digamos que el control de lo que está pasando en esta variable. Así como en procesos tenemos el control de una planta, qué está pasando en una caldera, qué está pasando en un tanque, aquí también es importante tener el control de lo que está pasando en la estructura en tiempo real. La forma más típica de hacer monitoreo, ¿cuáles son? Típicamente hay dos formas de hacer monitoreo, o las más conocidas. En tiempo real es toma de datos al instante y supervisión remota. Esto quiere decir que yo estoy haciendo la toma de datos desde un cuarto de control y con un solo clic puedo ver cómo se me está comportando una variable en las estructuras. O yo puedo tener hasta desde mi celular, estar supervisando qué está pasando. Porque toda esta información está enlazada también en la nube y podemos tener un sistema de información bastante completo. Pero también podemos hacer una medición puntual, que es el segundo punto. Estos son momentos específicos de la operación. Yo quiero hacer un análisis de la estructura, pero en un momento muy específico. Entonces yo puedo decir, quiero hacer un análisis de un puente de 12 a 1 de la tarde. Entonces, ¿por qué? Porque en ese lapso de tiempo es cuando más pasan camiones por mi estructura. Yo eso lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, mando una persona que vaya con un equipo de adquisición de datos y me tome de 12 a 2 de la tarde lo que está pasando en ese puente o en esa estructura. Entonces son las dos formas más conocidas. A veces también se combina lo que es tiempo real con mediciones puntuales, pero ya eso depende de la topología o la forma que usted quiera hacer monitoreo. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Entonces, en temas de monitoreo estructural, tenemos de diferentes tipos de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tenemos? Como por ejemplo, la que hemos o las más que más se están haciendo actualmente son las aplicaciones de puentes. Hemos visto que han pasado muchos desastres y muchas de las autoridades o constructoras o gobiernos lo que quieren hacer es proteger todas estas estructuras. Aquí vemos un puente o reforzarlas. Esto es un ejemplo de un reforzamiento de un puente que era muy importante en Brasil. Lo hizo la empresa HBM, para la cual yo soy gerente de producto en Colombia. Este era un puente que era un monumento en la ciudad, pero la empresa que iba a hacer estaba cerrado y la empresa que le iba a hacer el reforzamiento de este puente tenía que estar seguro de que ese reforzamiento quedara bien y que no fuera a tener ningún tipo de problema durante ese reforzamiento. Entonces se instalaron sensores de deformación como los que vemos acá, son galgas extensiométricas, sensores de temperatura y sensores también pegables sobre la estructura, partes de concreto de la estructura. Entonces, como podemos ver, estos sensores fueron externos, no estaban afectando a la estructura para nada, solamente se adhirieron a la estructura. También se colocaron algunos inclinómetros y se pudo hacer la medición. También a estos puentes se le pueden colocar acelerómetros, como los que vemos aquí, y cuando son puentes atirantados, podemos aplicarle celdas de carga, de tensión, o podemos también, cuando son de concreto, colocarle sensores embebidos.
para medir la deformación interna dentro del puente. Esta es la unidad de cuarto de control. Como pueden ver, la persona estaba aquí en el cuarto de control. Acá están los sistemas de adquisición de datos. 3 sistemas de adquisición de datos en los cuales estaban recibiendo toda la información o todo de los sensores que estaban en el puente. Y está la persona en el cuarto de control con un dibujo del puente, la localización de cada sensor y las gráficas que está mostrando el comportamiento de cada sensor en tiempo real. Esto es un monitoreo remoto que se hace en tiempo real, la primera topología que les comenté. Entonces, a medida que iban haciendo reforzamiento, estos sensores podían alertar a esta empresa o a esta constructora de que algo estaba pasando. Tenemos aplicaciones de túneles, por ejemplo. Estos túneles lo que hacen es, o lo más importante, es la medición de convergencia. Entonces se colocan sensores en forma de arco a través del túnel sobre perfiles de... Actualmente se están haciendo sobre barras de metal y actualmente se han hecho unos desarrollos en fibra de vidrio, donde los cuales es un arco, se colocan diferentes sensores a diferentes distancias y se mide la convergencia del túnel para ver cómo le está afectando a ese túnel el paso del tiempo o las construcciones aledañas o los factores externos que puedan estar eh, en su salud estructural o en su medición estructural. Aquí tenemos un cuarto de control también, vemos un poco acerca de la instalación que hicieron y también vemos toda la gráfica de cómo se están comportando todos los sensores. Tenemos aplicaciones de tubería, por ejemplo, esta es por una tubería de agua. Querían saber las deformaciones a ciertas presiones de la tubería. Entonces lo que se hizo fue que se instalaron sensores de fibra óptica en diferentes puntos de la tubería. La fibra óptica nos da ciertas ventajas que es inmune al agua, a ruidos electromagnéticos, y se pudieron utilizar protecciones para estas tuberías. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una tubería de alta presión de agua en los cuales hay ingenieros instalando sensores y en los cuales se está haciendo la medición de las deformaciones. Aplicaciones, tenemos trenes, por ejemplo. Eh, el metro de Medellín, desde sus inicios, fue monitoreado también por equipos de la empresa HBM. Tenemos unos terceros que han hecho estos monitoreos a lo largo del tiempo y este es un caso de aplicación los cual HBM ha reportado y se puede encontrar esta revista donde se evidencia cómo se monitorean desde los rieles y las diferentes magnitudes que tiene un tipo de estructura como esta. Se utilizan equipos también para hacer mediciones puntuales y a veces se hacen mediciones remotas constantemente. A nivel mundial, todos este tipo de sistemas se monitorean constantemente. En Colombia no es que tengamos muchos, pero en otros países siempre se tiene un monitoreo constante para evitar descarrilamientos o problemas en las vías. Nosotros actualmente estamos en Colombia, estamos desarrollando una infraestructura ferroviaria un poco más robusta y es importante en esta infraestructura, en el metro de Bogotá, utilizar este tipo de tecnologías para estar seguro o prevenir cualquier catástrofe o cualquier problema que se nos pueda presentar en este tipo de estructuras. También podemos tener aplicaciones de laboratorio. En estas aplicaciones de laboratorio, yo puedo hacer monitoreos controlados. Yo puedo tener galgas extensiométricas haciendo mediciones de deformaciones sobre ciertas piezas de metal o ciertas piezas de concreto. Se utiliza mucho en laboratorios estructurales, de ingeniería civil, también en muchos laboratorios de universidades donde hacen todo tipo de análisis de estructuras, donde lo que tenemos es una pieza y esta pieza la instrumentamos y la sometemos a ciertos esfuerzos. Y basados en esos ciertos esfuerzos tenemos un sistema de adquisición de datos como el que vemos acá y tenemos un computador donde estamos analizando todas estas variables. Aquí hay laboratorios muy importantes en esto, como el Instituto Nacional de Metrología, el cual es el encargado de hacer muchas de también este tipo de test o calibraciones. El sector aeronáutico lo utiliza mucho también para hacer mediciones. Entonces, definitivamente las aplicaciones de laboratorio son demasiado amplias. También hay laboratorios
hacen testeos de productos, hacen testeos de, por ejemplo, hay laboratorios que utilizan slingas o elementos de seguridad a los cuales tienen que hacer un test de que sí soportan realmente para lo cual fue creado. Para todo esto se hace un monitoreo de una u otra forma, de una estructura, en lo cual, basado en estas variables, tenemos un perfil de cómo se está comportando esta estructura a diferentes tipos de esfuerzos. Aeronaves, esto es un sector muy importante en Colombia. ¿Qué pasa? En el sector aeronáutico los mantenimientos son muy costosos y muchas veces se necesitan que vengan personas del exterior, de Estados Unidos, de Europa, de los grandes fabricantes, para ver cómo es el monitoreo de- de la estructura de- de una aeronave o medir otro tipo de variables. Pero en Colombia se han hecho ciertos tipos de desarrollo donde actualmente hay laboratorios para hacer este tipo de certificaciones aeronáuticas. La Fuerza Aérea ha desarrollado este tema muy fuerte en Colombia y algunas otras empresas para certificación de aeronaves. Por ejemplo, aquí tenemos un helicóptero y podemos estar monitoreando o testeando a través de ciertos bancos de trabajo las deformaciones que se le están presentando a las aeronaves, dependiendo las diferentes maniobras que hagan estas aeronaves. O para que una aeronave entre en vuelo, un nuevo prototipo, tiene que hacerse este tipo de certificaciones. Eh, HBM también ha sido muy experto en este tema, se han trabajado con Boeing, Sikorsky y muchas empresas grandes las cuales utilizan estas herramientas y estos sistemas para hacer todo lo que es la certificación aeronáutica o certificación de aeronaves o monitoreo para temas de mantenimiento. Si yo detecto a temprana edad una falla, yo puedo, no sé, alargar la vida útil de una pieza. O también puedo decir, no, esta pieza no me va a funcionar. O yo puedo decir, esta pieza todavía no ha cumplido su vida útil. Entonces yo puedo seguir utilizando esa pieza para otros proyectos. Conclusiones, no monitorear a tiempo nuestras estructuras nos puede llevar a que ocurran desastres y mueran personas. Esto es muy claro, creo que es lo más importante. A la final, ¿qué evitamos con todo esto? Evitamos que haya muerte de personas. Y ya sabemos muchos casos que se han presentado acá en Colombia que no queremos volver a vivir. También el tema es un impacto financiero impresionante. Una empresa que involucre mucho personal y mucho departamento técnico y mucha inversión de dinero para que una estructura esté lo mejor posible y después venga la estructura y vaya a colapsar o vaya a tener que hacerse un rediseño, es un gasto impresionante de dinero. Entonces, no creo que ningún inversionista, ninguna persona esté dispuesta a hacer esa inversión para que una estructura se vaya al suelo o vaya a quedar incorrectamente fabricada. No hacer un monitoreo puede incurrir en altos costos de mantenimiento de todo tipo de estructuras. Entonces, si yo tengo siempre monitoreado una estructura, yo puedo saber cuándo es indicado hacer un mantenimiento. Si yo me alerta el sistema que tengo que hacer un mantenimiento y no se lo hago, después me voy a someter a que tengo que hacer un mantenimiento muy costoso porque ya se me dañaron partes de una estructura, digámoslo así. Falta de monitoreo puede llevar a problemas de control de calidad. Entonces, digamos que hemos visto algunos puentes, como, no sé, de Bucaramanga. No soy experto en patología, pero a simple vista se puede ver que parecía como un acordeón, que la gente tenía cierta desconfianza y que habían ciertos agrietamientos. Entonces, esto puede convertirse en un problema de control de calidad. Entonces, si yo tengo un monitoreo desde temprano, desde que estoy construyendo una estructura, yo puedo saber si tengo que hacer alguna corrección o cuál es mi mejor camino o si tengo que de pronto cambiar un poco el diseño original. Entonces, ¿para qué? Para que al final este puente pueda pasar todos los controles de calidad del gobierno o de cualquier institución que quiere que su estructura se le entregue adecuadamente. Un monitoreo constante nos lleva a tomar acciones preventivas que permitan la larga vida de nuestras estructuras. Entonces, si yo tengo un monitoreo constante de mis estructuras o de mi producto, como le comentaba, eh, yo puedo tener una larga vida de ese producto. ¿Por qué? Porque cuando yo, no sé, construyo una serie de edificios y yo sé que esos edificios hay que hacerle un mantenimiento, yo le hago un mantenimiento a tiempo. Y esos edificios a largo plazo van a ser un edificio sano, los cuales yo puedo mantener a través del tiempo. Entonces siempre es importante utilizar este tipo de herramientas. En Colombia no le prestaba mucha atención a este tema, pero es muy importante que en nuestros proyectos estructurales nosotros podamos involucrar
este tipo de tecnología, ya que están creadas, y usarlas a favor de, de- de- de la industria o de nuestras empresas. Cualquier empresa de construcción, cualquier empresa o cualquier laboratorio que tenga ciertas medidas de calidad tiene que cumplir con normativas, tiene que cumplir con exigencias, y lo que queremos es que todas estas empresas puedan tener lo mejor o los mejores productos para ofrecer al mercado en general. Cuando hablo de productos, puede ser una estructura muy grande o puede ser una estructura pequeña o mi propio producto al cual yo quiero testear y quiero monitorear para que todo me salga de manera correcta. Entonces, muchas gracias. Hicimos una pequeña introducción acerca de lo que es salud estructural. Espero que les haya sido un abrebocas, y a futuro estaremos haciendo capacitaciones más profundizadas en este tema. Entonces, vamos a ver qué preguntas nos tiene nuestro público. Eduardo, cuando se recomienda hacer un monitoreo parcial a un puente y cuando debemos realizar el monitoreo 724. Ok, monitoreo parcial, mm, digamos que las personas que manejan una estructura ya saben un poco cuál es su comportamiento. Esto también tiene que ver con la inversión que vamos a hacer y también qué tan alejada esté la estructura. Supongamos que yo tengo una estructura en el Amazonas y no haya poca cobertura de internet o de comunicación. Entonces, lo más importante para este caso es determinar con qué recursos tecnológicos contamos. Si no es posible tener estos recursos tecnológicos de comunicación, entonces, por ejemplo, ahí puede tomar una decisión: vamos a hacer monitoreos puntuales en las horas de donde hay mayor tráfico, por ejemplo, si es el caso de un puente, o en momentos, o vamos a hacer un monitoreo diario de unas 3 horas en diferentes horarios, porque es lo más asequible para mi estructura. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, estructuras que tienen todo el recurso tecnológico cerca o de comunicaciones, yo puedo hacer un monitoreo 100% o las 24 horas del día. Eso es un criterio, porque otro criterio puede ser que es una estructura demasiado crítica que yo tengo que estar monitoreando constantemente, como pueden ser, por ejemplo, algunas tuberías que están en zonas de deslizamientos, o por ejemplo, estructuras que constantemente están llevando personas. Entonces ya la decisión la voy a tomar dependiendo también el costo que eso incluya. Porque un monitoreo puntual es mucho más fácil, menos costoso, pero un monitoreo, tener un servidor que nos esté recibiendo la información, guardándola, es un sistema mucho más robusto que tiene que estar funcionando 24 horas, los 7 días de la semana, y que debemos hacer una mayor inversión. Entonces también va a depender eh, la, la, como le comentaba, el tema de operación de la estructura, y de lo que hablemos con el dueño de la estructura, de cómo es el comportamiento de ella. Hay estructuras muy antiguas también, por ejemplo, catedrales también se han instrumentado, que por su antigüedad es mucho más necesario hacerle un monitoreo riguroso. Hay estructuras muy nuevas que ya han pasado ciertas pruebas de carga y todo eso, donde no se considera que sea un monitoreo constante. Entonces va a depender de muchas variables. Cada caso en este tema es muy particular y se tiene que estudiar de la mejor manera. Guillermo Garnica, en Colombia ya tenemos capacidad instalada de monitoreo de estructura, así como comentaba, en Colombia ya hay monitoreados en general, edificios, hay monitoreados, le comentaba que el edificio inteligente de Medellín ya ha sido monitoreado, está siendo monitoreado, el metro de Medellín está siendo monitoreado. Hay otras, como tuberías de muchas petroleras, están siendo monitoreadas. Nosotros en Colsein hemos hecho también muchos monitoreos de los metrocables. Hemos hecho muchos monitoreos de eh, aeronaves. Se han hecho monitoreos también en laboratorios. Se han hecho también temas de monitoreo balístico, temas de monitoreo de piezas. Entonces hemos apoyado mucho a la industria colombiana en todo tipo de monitoreo, no solamente de estructuras muy grandes, sino también estructuras pequeñas o productos finales que son llevados al cliente. Bueno, no veo que tengamos más preguntas. ¿Alguna pregunta adicional?
Espero que esta breboca les haya servido. Acá les dejo mis datos de contacto para los que quieran conocer un poco más acerca del tema de salud estructural, tengan proyectos y nosotros les podamos colaborar con la serie de expertos y el departamento de proyectos a especificar todas estas tecnologías para todas sus empresas o a todos sus grandes proyectos o pequeños proyectos también. Aquí estamos abiertos a poderlos ayudar en todo lo que ustedes necesiten y es un tema que hay que tener bastante cuidado y para eso estamos nosotros, para poderlos ayudar. Hay otra pregunta. En Colombia ya tenemos capacidad instalada en antenas de comunicación. No, en antenas de comunicación no conozco, pero dependiendo lo que se quiera medir, digamos que se puede aplicar a todo tipo de proyectos. Les puedo hablar de proyectos eólicos, les puedo hablar de proyectos de generadores. Hay monitoreo de estructuras que se hacen a generadores, los cuales tienen, se les mide la temperatura al embobinado también de los transformadores. Entonces, hay muchos tipos de los generadores, hay muchos tipos de proyectos que se pueden hacer. El campo de aplicaciones es muy amplio. Se puede monitorear hasta una pieza de madera, como hasta una estructura de gran tamaño, como un estadio de fútbol. No hay un límite, digamos, que para hacer monitoreo estructural. Todo tipo de estructura es aplicable, sea de metal, sea de acero, sea de aluminio, sea de plástico. Cualquier tipo de estructura es válido hacerle monitoreo. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Espero que todo por sus casas y por sus familias esté muy bien. Eh, ya saben, tienen Colseín un aliado más para respaldarlo en todos sus proyectos.